Soy la hermana Reina Cruz Reyes del Presbiterio Suroriente, alumna de primer grado del Instituto Teológico San Pablo, Plantel Central. La carta que ahora citaremos es la carta pastoral a Tito, dirigida a Tito. El escritor es Pablo. El autor de todas las cartas sabemos que es Dios a través del Espíritu Santo. Su destinatario en aquel momento exclusivamente era quizá Tito. Ahora se ha abierto a la iglesia. La fecha es entre el 62 y el 64 aproximadamente, quizá desde Macedonia. Se escribió al mismo tiempo que la primera carta a Timoteo. Esta epístola se nombra de acuerdo a su destinatario. Fue escrita mientras Pablo ministraba a la iglesia en Macedonia, entre el primer y segundo encarcelamiento romano desde Corinto o Nicópolis. Probablemente Tito servía con Pablo en el segundo y tercer viaje misionero. Tito, al igual que Timoteo, se había convertido en un amado discípulo y colaborador en el Evangelio con Pablo. La última mención de Pablo hacia Tito reporta que había ido a ministrar a Dalmacia, la antigua Yugoslavia. La carta fue posiblemente entregada por Zenas y Apolos. Lucas no menciona a Tito por nombre, pero hace una referencia a un gentil que conoció a Pablo y pudo haber sido llevado a la fe por él. Esto es en el libro de los Hechos. Tito ministró durante un tiempo con Pablo en la isla de Creta y fue dejado ahí finalmente. Pablo quería que Tito se le uniera en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y se quedara con él durante el invierno. Tito es mencionado 9 veces en la segunda carta a los Corintios. Pablo se refiere a Tito como mi hermano Tito y mi compañero y colaborador. Tito estaba familiarizado con judaizantes, falsos maestros en la iglesia, quienes insistían que los cristianos gentiles y judíos estaban bajo la autoridad de la ley mosaica. Tito había acompañado a Pablo y a Bernabé al concilio de Jerusalén, en donde esta herejía fue el tema. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15. Creta es una de las islas más grandes del mar Mediterráneo, situada al sur del mar Egeo. Había sido visitada por Pablo en su viaje a Roma. Él regresa a ministrar ahí y deja a Tito para continuar la obra. Es probable que le escribiera a Tito en respuesta a una carta suya o a un reporte de Creta. La carta no se enfoca en defender o explicar la doctrina, pues Pablo tenía confianza en el entendimiento y convicciones teológicas de Tito. La carta no proporciona correcciones teológicas. Pablo confía en la preparación doctrinal de la mayoría de los miembros, a pesar de que muchos de ellos eran nuevos creyentes. Las doctrinas de esta epístola incluyen
la elección soberana de Dios de los creyentes en su capítulo 1, versículo 12. Su gracia salvadora en su capítulo 2, versículos 11 y en su capítulo 3, versículo 5. La deidad y segunda venida de Cristo, capítulo 2, versículo 13. La expiación sustituta de Cristo, capítulo 2, versículo 14. La regeneración y renovación de los creyentes por medio del Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 5. Dice que el enfoque es preparar a la iglesia para un evangelismo eficaz. La preparación consistía en vivir ellos mismos con testimonio irreprochable de una vida justa, amorosa y piadosa. Pablo condensó el plan de salvación en 3 realidades: salvación de la penalidad merecida por el pecado en su capítulo 2, versículo 11, salvación del poder del pecado en su capítulo 2, versículo 12, y la salvación de la presencia del pecado, capítulo 2, versículo 13. La carta se presenta a sí misma y debe ser tomada al pie de la letra.